Una mujer conoce a un hombre muy guapo y encantador con el cual forma una familia, pero lo que ella no se esperaba es que el tipo se termine convirtiendo en el criminal más buscado del país, ya que estaba acusado de haber asesinado a varias mujeres. Por eso hoy, Ted Bundy. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza con nuestra protagonista Liz visitando en la prisión a Ted para tener una importante conversación, y de repente retrocedemos varios años atrás hasta el momento en que ellos se conocieron desde muy jóvenes y enseguida quedaron enamorados a primera vista. Acto seguido, Bundy la acompaña hasta su casa, en donde ella lo invita a conocer a su hijita Molly, y al final los dos pasan su primera noche juntos sin tener nada de acción, pero después de pasar por un pequeño susto pasajero, Liz termina descubriendo que el tipo era mucho más que una cara bonita. Así que con el paso de los años la pareja siguió adelante con su relación criando a la pequeña Molly, al mismo tiempo que los noticieros anunciaban la búsqueda del sospechoso de haber asesinado a unas mujeres que conducía un escarabajo, mostrando también un posible retrato del asesino. La cuestión es que Ted conducía su escarabajo en el estado de Utah hasta que es arrestado por un policía, ya que encontró su bolso con varios objetos sospechosos, y luego de que una chica lo señala, el tipo es declarado culpable de intento de secuestro, aunque su abogado consiguió darle libertad condicional. Por su parte, Liz no estaba contenta de volver a verlo, ya que él había puesto en vergüenza a la familia, pero enseguida Ted la convence de que todo era una funa mediática, y después le explica que la policía estaba detrás de la farsa, ya que alguien lo había delatado de ser el responsable de otros crímenes. Al rato el tipo se dirige a la biblioteca, aunque parecía más interesado en andar coqueteando antes que seguir leyendo, hasta que en un momento la chica descubre que él tiene su mala fama, y por eso a Bundy no le queda otra que regresar a su casa, en donde le termina pidiendo casamiento a Liz. Más adelante el abogado le explica a Ted que la policía lo quería incriminar de ser el famoso asesino de mujeres, pero después de que la chica lo vuelva a señalar como el culpable de su ataque, el abogado consigue que ella confiese que en realidad la policía fue la que influyó en su denuncia. Y luego de cruzarse con una vieja conocida llamada Carol, Bundy y su pareja buscan una mascota para adoptar, aunque el perro parecía olfatear que algo malo estaba escondiendo el tipo, y después de que la pareja tenga una noche de pura diversión, al día siguiente Ted termina siendo declarado culpable. Y aunque ahora el tipo se encontraba en prisión, el romance entre la pareja no dejaba de crecer, hasta que en un momento Liz recibe el llamado de un detective del estado de Colorado, a quien enseguida termina cortando, el cual también fue a visitar a Ted a prisión para preguntarle si él estuvo en su estado. Y después de que el tipo le responda con evasivas, por su parte el detective se marcha satisfecho, ya que luego el abogado le explica a Bundy que ahora también era sospechoso de unos crímenes en Colorado, y por eso el detective buscaba que mienta en su declaración para poder llevarlo a su estado y arrestarlo. Por su parte, la mejor amiga de Liz la intentaba convencer de que todas las pistas conducían a la culpabilidad de Ted, mientras nuestra protagonista le decía que las pruebas no eran suficientes para culparlo. Así que cuando Bundy llamaba a su pareja para avisarle que le permitieron ser su propio abogado y que además se sentía identificado con el protagonista de su libro sobre un tipo inocente que fue declarado culpable, aunque por su parte la mujer se veía cada vez menos interesada en seguir conversando con él. La cuestión es que al terminar su juicio, Ted vuelve a ser declarado culpable y para colmo podía recibir la pena de muerte. Por eso cuando se lo llevan arrestado, el tipo empieza a vislumbrar una posible escapatoria, aunque luego no logra convencer a Liz que lo acompañe durante el proceso. Y mientras lo vemos practicando para caer parado como los gatos, Bundy tiene una entrevista televisiva en la que no deja de declararse como una víctima inocente del corrupto sistema legal, y al final vuelve a rasurarse para emprolijarse un poco hasta que llega el día de su sentencia. Hasta que en un momento el juez llama a un tiempo muerto, y en eso Ted pide hacer un llamado telefónico, pero como el policía estaba más preocupado en andar coqueteando antes que cumplir con su deber, el tipo aprovecha para poner en práctica su entrenamiento para saltar como los gatos. Y aunque el policía enseguida se da cuenta de su descuido, ya era demasiado tarde, ya que Bundy tenía preparado un disfraz de rockero hippie, el cual se roba todas las miradas femeninas. Así que al final el tipo se dirige a las montañas para esconderse en el pueblo de South Park. Por su parte, Liz vuelve a discutir con su mejor amiga, ya que nuestra protagonista no quería aceptar que el hombre que tanto amaba era un criminal. Así que cuando vuelven a arrestar a Ted, ella decide visitarlo para darle una enorme alegría por volver a reunirse después de tanto tiempo. Pero la mujer le dice que ya no quería seguir adelante con la relación al saber que pensaban darle cadena perpetua. Y aunque Bundy la quería convencer de que todavía planeaba quedar como inocente, al final no puede evitar que ella lo termine dejando solo como un dibujo de la pequeña Molly. Y al mismo tiempo que Liz daba por terminada su tóxica relación mientras empezaba a relacionarse con su compañero de trabajo, por su parte Ted termina descubriendo que la prisión en la que estaba no era muy segura que digamos, y por eso vuelve a demostrar que es todo un maestro del escape. Más adelante nuestra protagonista recibe por
parte del detective un sobre con información sobre los supuestos crímenes de Bundy, el cual ahora se encontraba en la calurosa Florida, en donde no pierde su tiempo para intentar conquistar a un par de universitarias. Así que ahora los noticieros hablan sobre otros brutales crímenes de unas universitarias de Florida, y aunque ahora Ted contaba con experiencia para escapar de la policía, luego nos enteramos gracias a un llamado que recibe Liz que al final él fue arrestado, aunque la mujer no se conmueve para nada. Entonces Bundy conoce al sheriff del estado que amenazaba con enviarlo a la silla eléctrica, pero cuando luego el alguacil intenta leer su declaración del caso ante los medios, justo en ese momento aparece el prisionero para dejarlo en ridículo y acaparar todas las miradas con su carisma de estrella de rock. Y luego de intentar varias veces en vano volver a comunicarse con Liz, el prisionero se reencuentra con Carol, quien le dice que estará dispuesta a acompañarlo durante el juicio, al mismo tiempo que nuestra protagonista decide darle una oportunidad a su compañero de trabajo Jerry. Más adelante Ted conoce a su abogado, quien enseguida le aconseja declararse culpable a cambio de salvarse de la silla eléctrica, pero como el tipo no estaba dispuesto a aceptar el trato, por su parte Carol se termina ofreciendo para ayudarlo a demostrar su inocencia. La cuestión es que llega el día del juicio, donde el fiscal acusador da inicio al espectáculo mediático como si fuera un reality show, y acto seguido Bundy llega a la corte, en donde lo esperaba un considerable número de fanáticas. Y después de intercambiar unos diálogos ocurrentes con el acusado, el juez da comienzo al juicio, en donde el fiscal empieza a describir con lujo de detalles cómo fueron los horribles crímenes de las universitarias, al mismo tiempo que Liz se veía conmovida desde el sillón de su casa. Luego vemos a varias jóvenes declarando que sentían cierta atracción hacia el acusado a pesar de los atroces crímenes que se le recriminaban, mientras que Carol sigue las indicaciones de Ted para opinar que el juicio es culpa de los medios, ya que lo funaron sin pruebas solo para conseguir más audiencia. Al rato el fiscal se encarga de interrogar a un testigo que afirma haber escuchado una confesión de Bundy, quien a pesar de los consejos de su abogado pide la palabra para objetar por falso testimonio, y así termina consiguiendo que el juez le termine dando la razón. Por su parte Jerry intentaba evitar que nuestra protagonista vuelva a caer en la tentación de enamorarse del acusado, quien no podía conseguir que el juicio vaya a su favor, y por eso Bundy recibe la visita de su madre para convencerlo de que acepte ser culpable, así evitaba la pena de muerte. Y aunque sabía que fue idea de su abogado para manipularlo, Ted parece aceptar declararse culpable ante las súplicas de Carol, pero cuando llega el día de ofrecer su declaración, al final el acusado insiste en declararse inocente y enseguida pide la renuncia de su abogado por ser tan incompetente. Más adelante el fiscal consulta a un experto en mordiscos para comparar la dentadura de Bundy con las marcas de una mordida sobre una de las víctimas. Entonces el acusado intenta defenderse desacreditando los métodos del experto, pero esta vez no consigue que el juez le dé la razón. En otro momento a Jerry le toca recibir un llamado del acusado, quien estaba desesperado para volver a hablar con Liz, y por eso el gordito no se lo termina permitiendo, al mismo tiempo que a nuestra protagonista le cuesta olvidar los momentos intensos de su relación con Ted. Por su parte al acusado no le queda otra que sacarse las ganas de hacer el delicioso utilizando a Carol, quien enseguida nota que el tipo no estaba pensando en ella, así que para poder seguir contando con su ayuda, Bundy enseguida le promete que van a casarse una vez que consigan terminar con el juicio. Al rato el acusado interroga a Carol para dejar en claro que su dentadura fue alterada para coincidir con las declaraciones del experto, pero como el juez no acepta su petición de revisar las evidencias, en eso Ted intenta conmover los corazones de su público casándose con la mujer delante de las cámaras. Al mismo tiempo nuestra protagonista se desquita injustamente con Jerry por sentirse culpable de haber iniciado todo este tormento, ya que ella fue la primera en denunciar a Bundy con la policía, a lo que el gordito le dice con mucho sentido común que en realidad estuvo muy bien en hacerlo. La cuestión es que termina llegando el momento de las últimas declaraciones, y mientras el fiscal le recordaba al jurado todas las evidencias presentadas, por su parte Ted seguía insistiendo con el argumento de que todo era una farsa mediática para dejarlo como el malo de la película. Así que mientras estaba esperando su sentencia, en eso el acusado recibe la noticia de que Carol había hecho un llamado a la cigüeña, pero cuando llega el momento de escuchar el veredicto, para desgracia de Bundy, el jurado lo terminó declarando culpable de todos los cargos. Y luego de que la madre del acusado pida un poco de piedad por su hijo, el juez le permite una última declaración a Ted, quien buscando dar lástima con lágrimas de cocodrilo seguía insistiendo en que era inocente de los cargos de que se lo acusaba y que por eso no aceptaba de ninguna manera la sentencia. Entonces el juez toma la palabra para dar por terminado el juicio, confirmando la condena al mismo tiempo que admitía que Bundy le había caído muy bien por su carisma. Y al final de todo, Carol queda completamente devastada, ya que todas sus esperanzas de vivir una vida soñada se habían destrozado. Unos años después vemos que Liz vuelve a recibir una carta por parte de Ted, al mismo tiempo que en los noticieros anunciaban que había llegado el día para que el asesino termine recibiendo su pena capital, y por eso ahora planeaba declararse culpable para poder salvarse. Y entonces regresamos al inicio de la película, en donde los dos conversaban en la prisión, y mientras Bundy no podía contener su felicidad
felicidad por volver a verla después de tantos años, en eso la mujer le termina confesando que ella fue la primera en denunciarlo con la policía. Así que como Liz no quería seguir viviendo con la culpa de que él haya terminado en prisión, la mujer intenta obligarlo a que confiese si él fue el responsable de los asesinatos, mientras Ted, como todo un obstinado, no dejaba de negarle cada uno de los crímenes. Hasta que en un momento la mujer le enseña una foto de un cadáver sin cabeza, y al mismo tiempo que vemos imágenes de cómo fue que ocurrió el crimen, Bundy termina escribiendo en el vidrio empañado cómo hizo para mutilar el cadáver. Y enseguida Liz se termina marchando mientras sentía con algo de dolor cómo salía toda la culpa contenida en su cuerpo, y al final ella se termina reuniendo junto a su familia, mientras unos textos nos explicaban que Bundy no se salvó de la silla eléctrica a pesar de haber confesado ser culpable de todos los asesinatos. Eso fue Ted Bundy. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.